Buenas tardes, mi nombre es María Gabriela Paladines García y el día de hoy resolveré dos ejercicios del libro de Bujarati, el 6.18 y el 8.12. Empezando con el ejercicio 6.18, en el cual se tiene que a partir de los datos de la tabla 6.3 se calcule la tasa de crecimiento del gasto en bienes perecederos. Se tienen los siguientes datos. Las variables de gasto en servicios, gasto en bienes duraderos, gasto en bienes perecederos y gasto en consumo personal. Como se puede denotar, los datos son trimestrales. Ya que los datos son trimestrales, se genera la serie de tiempo de manera trimestral, con los siguientes comandos. Posteriormente se renombra las variables. Como la variable en cuestión es el gasto en bienes perecederos, se la renombrará como GEBP y la variable de T trimestral como tiempo. Posteriormente se genera la variable logarítmica de la variable dependiente. Y se procede a correr la regresión entre el logaritmo de la variable dependiente, que sería el gasto en bienes perecederos, con el tiempo. Una vez obtenido beta 1, se procede a multiplicar este coeficiente por 100 y de esa manera se obtiene la tasa de crecimiento instantáneo, siendo esta de 0.9796.4%. Por otro lado, para obtener la tasa de crecimiento compuesta, se saca el antilogaritmo de beta 1 menos 1 en primera instancia, y posteriormente este resultado se lo multiplica por 100 y se obtiene una tasa de crecimiento compuesta de 0.984454%. Por lo tanto, se puede decir que durante el periodo de 2003 a 2006 el gasto en bienes perecederos se incrementó con una tasa del 0.1% aproximadamente. Continuando con el ejercicio 8.12, en el cual a partir de la siguiente función de demanda de dinero se tiene que resolver 5 literales. Se procede a renombrar las variables en primera instancia, ulterior a ello se declara la serie de tiempo, se generan las variables reales, para lo cual se las divide para el IPC, y posteriormente se generan las variables logarítmicas. Se corre la regresión entre el logaritmo natural de la demanda de dinero, el logaritmo natural del PIB y el tipo de interés a largo plazo. La primera pregunta dice: ¿cuáles son las elasticidades del ingreso real y de la tasa de interés de los balances reales de efectivo? Las elasticidades son de 0.33% y de menos 0.116% respectivamente. La siguiente pregunta es: ¿son las elasticidades anteriores consideradas en forma individual estadísticamente significativas? Como se puede denotar, el valor de P en ambos casos supera a 0.05, por lo cual no son estadísticamente significativas. La siguiente pregunta es: pruebe la significancia general de la regresión estimada. Para ello se plantea la hipótesis y posteriormente se procede a calcular el valor de F, dando como resultado una F calculada de 23.324374. Se la compara con la F crítica de 3.634 que se le obtiene de la tabla F y se puede demostrar que la F calculada es mayor que la F crítica, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa de que el variable del logaritmo del PIB y el tipo de interés a largo plazo conjuntamente sí tienen influencia lineal sobre la variable de LNM. La siguiente pregunta es: ¿es la elasticidad del ingreso de la demanda por balances reales de efectivo significativamente diferente de la unidad? Asimismo, se plantean las hipótesis, se estima la regresión, que nosotros ya la teníamos estimada, y posteriormente se calcula el valor de T, calculado, valga la redundancia. Se tiene un valor de menos 2.76899113. Para este valor se saca el valor absoluto y se lo compara con el valor T crítico. Entonces se puede demostrar que se rechaza la hipótesis nula, ya que esta era la regla de decisión. En ese sentido, al rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, se afirma que la elasticidad del ingreso de la demanda por balances reales de efectivo es significativamente diferente a la unidad. Por último, la siguiente pregunta dice: ¿debe conservarse en el modelo la variable de tasa de interés? ¿Por qué? La variable de la tasa de interés debe conservarse, si bien es cierto de manera individual no es significativa, pero de manera conjunta sí lo es, con la variable y, con la variable de logaritmo de y, ya que estas sí tienen influencia lineal. Además, el R cuadrado ajustado es alto, indica que la variable del logaritmo natural de la demanda real de dinero se ve explicada en un 71,27% por el resto de variables.